Hola amigos televidentes, Carmen Tevisita sigue compartiendo con gente interesante que siente respeto y admiración por su patria. Mercadólogo de profesión y gestor de proyectos empresariales. Comunicador que hace opinión en los medios locales como analista social y político. Carmen Tevisita a Camilo Cabreja. Acompáñenme. Camilo Ernesto Cabreja, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Bueno, yo estoy muy bien, Carmen. Gracias por invitarme a este espacio. Tengo que admitir que estoy un tanto sorprendido porque yo creo que esta debe ser la primera entrevista que yo hago en mi vida. ¡Qué honor para mí! ¿Verdad, Camilo? Creo que sí, no recuerdo, pero, o sea, por lo menos este tipo de entrevista debe ser la primera que yo hago. Bueno, pues para mí es un alto honor y te auguro muchos éxitos, te vendrán más. Yo doy suerte. Yo espero que esta entrevista, pues, por lo menos no aburra a tu audiencia. Jamás. Yo sé que está acostumbrada a siempre recibir personalidades de la localidad. Tú tienes mucho que dar, tienes mucho que dar. Sí. Bien. Sí, oye, vamos a empezar este conversatorio entre dos grandes amigos que somos tú y yo. Siempre he pensado que somos reflejo de nuestra educación en el hogar. Hijo de fe y chea. Sí. ¿Qué valores te le dan tus padres? Mis padres me inculcaron grandes valores, realmente, pero y sobre todo, lo relativo al trabajo, a la decencia, a hacer el bien, a ser un ente productivo para la sociedad. Mis padres son un ejemplo muy puntual de lo que es venir desde abajo y desarrollarse en contra incluso de todos los pronósticos y posibilidades. Y en ese orden, pues yo entiendo que no solo yo, sino mis hermanos hemos sido una familia privilegiada por los valores y por el amor y unión familiar con la que nosotros crecimos. Sí, Mi padre, como tú sabrás, iba de tiempo, pues siempre lo recuerdo como un hombre luchador que amaba su país. Mi papá amaba tanto su país que de 7 hermanos, él fue el único que nunca se fue a vivir a Estados Unidos. Nosotros crecimos bajo una valoración de lo que es amar el pueblo, amar lo que somos como dominicanos, y eso nos lo inculcó nuestro padre. Mami, una mujer de adelante, que, o sea, es una guerrera en todo el sentido de la palabra, una persona que trabaja, que colabora, que hace obra social, que aporta en todas las formas que sus condiciones se lo permiten. Un ser humano altruista que realmente disfruta devolverle a la sociedad o entregarle a la sociedad de alguna forma pues algo de lo que también ésta le ha dado a ella. Y así de manera general, pues te puedo decir que mis padres, pues en ese orden han sido extraordinarios. ¿Y qué recuerdo, por ejemplo, tú atesoras en tu corazón, así que tú digas de mi papá, de mi mamá o de tu niñez? Por ejemplo, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez fue muy buena. Nosotros siempre, como mencioné ahorita, hemos tenido un núcleo familiar muy unido. ¿Qué te digo? No puedo quejarme de mi niñez. No voy a decir que nosotros de ninguna manera crecimos en la opulencia o algo por el estilo, sino más bien, pues nada, con los privilegios y accesos que puede tener la familia promedio de clase media de nuestra sociedad. Anécdotas de mi niñez, pues
Habría muchísimas, yo no sé ni cómo. Pero una que tú digas, por ejemplo, que esa me marcó todo el tiempo, un regalo especial que te diera tu papá una Navidad. Tú eres el mayor de los hermanos, ¿verdad? Yo soy el mayor de 3 hermanos. Tú sabes, tengo mi hermana Gina, que es la segunda, y mi hermano Leandro, que es el tercero. Y sí, yo soy el mayor. Anécdota de la niñez, caramba. Una bromita mala por ahí. Yo recuerdo que cuando teníamos la edad de alrededor de 7 años en Juan López, mi familia, tanto mi mamá como mi papá son de Juan López, nosotros siempre solíamos ir al campo, a la casa de mis abuelos maternos, los padres de mami, y solíamos de niños. Yo recuerdo que mi papá tenía un carrito de estos Datsun 120i de 2 puertas, que para mí era una locura. Yo me encantaba ese carro. Y en esa edad, la casa de mis abuelos, estaba ubicada como en una especie de colina. Ese día llegamos al campo como todos los domingos, pero yo decidí quedarme dentro del vehículo, maniobrando el guía. Y resulta que inmediatamente llegamos allá, otro primo mío se subió al vehículo y nos quedamos los dos ahí. La gente entró, realmente hubo cierto descuido y nos dejaron a nosotros. Bueno, pues de buenas a primeras se nos ocurrió agarrar la palanca de los cambios y el vehículo entró en neutra. De repente nos íbamos desplazando hacia atrás y imagínate tú la clase de juidero que se armó. El vehículo vino deteniéndose como a unos 400 metros después que bajó toda esa colina. Yo estaba petrificado, en shock. No, yo no grité ni nada. El nivel de shock era tan grande que yo no reaccioné en el momento. Yo estaba aterrorizado. El vehículo se detuvo entre una puerta que se llevó, una puerta de entrada, y un motor que literalmente pues se tragó cuando le pasó por encima. Esa fue una experiencia increíble, inolvidable, que uno recuerda. Dicen que uno como que recuerda las experiencias negativas más que las positivas. Sí, pero ahí te enseño para que no puedas poner la mano. Pero definitivamente creo que aprendí una lección. Sí. No tocar las cosas que... No se exactamente, ese día yo creo que todos aprendimos. Sí. Un hombre joven, aún, claro, un prospecto, preocupado siempre por el respeto al derecho de las grandes mayorías. ¿Qué es lo que más te preocupa de la sociedad actualmente? Fíjate, una gran preocupación que yo veo en la sociedad actual es la indiferencia de las personas. Yo creo que estamos desarrollando una especie como de cultura individualista, donde las personas están demasiado enfocados en su inmediatez y en sus cosas particulares. Sin embargo, esa misma sociedad se siente abrumada por la cantidad de problemas sociales. Entonces, nos quejamos de los problemas sociales, pero no hacemos nada para aportar a las soluciones. ¿Por qué? Porque estamos demasiado enfocados en nuestras particularidades. Eso es peligroso, según yo, desde mi perspectiva de las cosas. ¿Por qué? Porque eso propicia, primero, que los problemas sociales sigan agudizándose. Y segundo, que la presión que solamente puede ejercer la sociedad sobre la clase gobernante, que es la que se supone que debe de dar respuesta a estos problemas, pues no accionan, no se sienten, y al final pues tenemos autoridades que terminan haciendo lo que les da la gana, y mientras tanto los problemas se agudizan. Entonces yo creo que nuestro país necesita despertar y empoderarse más de cuál es el destino y el tipo de país que queremos construir. Porque en base a esa indiferencia no se va a lograr. No se va a lograr, todo lo contrario. Yo lo que creo que los problemas se van a seguir agudizando y vamos a seguir padeciendo un sinfín de situaciones penosas que nos agravian a todos. Nadie se desarrolla, nadie avanza. Una sociedad no puede avanzar bajo ese esquema.
Y para mí ese es uno de los principales problemas. Por supuesto que habrían otros, pero haciendo una reseña así breve, esa es mi principal preocupación, la indiferencia social. Sí, es verdad, porque por ejemplo a veces creemos, yo digo, señores, estamos mal, estamos que de cuánto, ¿qué estoy aportando? Y a veces aportar no solo implica quejarse, porque a veces la gente cree que aportar es la queja. Y en cierta forma sí, porque la conciencia social es el resultado de la suma de los criterios de muchos entes. La gente por lo regular no tiende mucho a analizar y a forjarse un criterio de las cosas. Lo que prefiere, en la mayoría de los casos, es simplemente escuchar opiniones y en base a esas valoraciones que escucha, pues forjarse su propio criterio. Entonces es importante que hayan personas expresando lo que sienten. Eso es parte de todo el engranaje. Ahora, el que no se sienta cómodo quejándose o manifestando su queja, siempre va a haber otra forma en la que usted también puede aportar. Y la idea es que la gente se haga eco y se empodere de la manera que le entienda que es más adecuado para ellos. Lo que no podemos es continuar bajo un esquema de indiferencia. Hay que asumir posiciones, hay que confrontar las cosas y pues apostar a que los cambios ocurran, pero tú pujando. Claro, no como me gusta decir a mí. Es muy bueno gritar defense desde la grada. No, hay que meterse a la cancha a jugar la pelea para que entonces las cosas sucedan. Claro que sí. Conocido por tus opiniones en diferentes medios de comunicación, quisiera preguntar, ¿tienes una militancia política? ¿Perteneces a algún partido específicamente? Militancia política partidaria, o sea, el PRD, PLD, reformista, etcétera. Yo no soy militante político, ni dirigente político. En efecto, ahora mismo mis ideologías en ese sentido no encajan en ninguna de las agrupaciones políticas o de las ofertas políticas que existen actualmente en este país. Yo creo que nosotros como nación y los partidos políticos son los que han propiciado eso, pues estamos muy desconectados de lo que representan las ofertas de los partidos con lo que son las aspiraciones de nuestra sociedad. Entonces, bajo ese marco, yo no creo en que la solución que nuestro país necesita se encuentra en militancia o accionar político dentro de los partidos, los sistemas partidarios. Sí, me siento una persona identificada con la patria dominicana, con el nacionalismo y particularmente milito en un grupo, un movimiento. Vamos a hablar de eso ahorita. De lucha, sí, que se llama Unidos para la Renovación Nacional. Ese sería quizá un tipo de identificación política con el que yo ahora mismo me identifico, valga la redundancia. Y bueno, en ese orden sería eso. Estamos entrando, señores, en tema ya. Camilo, tenemos mucho de qué hablar, pero después de estos cortes comerciales, volvemos en breve. Carmen te visita. Seguimos aquí, señores, con nuestro invitado de hoy, Camilo Ernesto Cabreja. Un nombre muy lindo, Camilo. Mi papá, en los tiempos en los que yo nací, creo que estaba muy influenciado por las ideas socialistas, comunistas. Tú sabes que en los años 70 ser comunista estaba de moda. Y mi nombre tiene su origen o viene de una combinación de dos héroes de la Revolución Cubana, que fueron Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. Ah, ok. Entonces eso te puede dar una idea sí, del nivel de influencia que tenía mi padre. ¿Te lo transmitió, sí? Sobre eso. No sé, creo
Cuando uno analiza esa historia y ve la valentía de esos hombres, sería como muy osado de parte de uno siquiera compararse con héroes como esos. ¿Y hoy día tú crees que existen héroes así en nuestro país? Yo creo que hay héroes en todas partes. Lo que han cambiado son las circunstancias. Ya no estamos, o sea, no vivimos una etapa post-Guerra Fría y las fuerzas que digamos que gobiernan al mundo han cambiado, han fluctuado. Las realidades son otras. Los intereses son otros y yo creo que las luchas, aunque se mantienen, pues el plano en el cual se desarrollan es distinto. Esos tiempos fueron difíciles y hoy no es tampoco que no tengamos como sociedad nuestros propios desafíos, pero sí creo que el plano es otro definitivamente. Y héroes siempre habrán héroes, por supuesto que hay héroes, con tanta valentía e incluso más. Mercadólogo de profesión, gestor de proyectos, tanto empresariales como políticos. ¿De qué se trata tu trabajo? Vamos a ver qué hace Camilo. Bueno, como mercadólogo, pues precisamente, aunque esa es una de las profesiones más incomprendidas que hay, de mi manera, creo que se genera mucha confusión. La gente generalmente cree que es venta. Sí, lo vincula con la venta porque quizá de entrada es lo más como visible. Pero un mercadólogo es más bien un profesional que se encarga de diseñar y crear estrategias de distintos tipos que permiten desarrollar marcas, vender productos y todo lo que tiene que ver con eso. En ese orden, pues nosotros, producto de inquietudes que quizás han sido inculcadas por mis padres, mi papá es un mercadólogo nato, era una persona que tenía una capacidad extraordinaria para influenciar y para persuadir. Para mí era un genio de la persuasión. El papá mío yo lo recuerdo incluso como una persona bajo ciertas circunstancias peligrosa. Sí, porque él era capaz de persuadir a la gente de hacer cosas que incluso no querían hacer, y eso es un poder extraordinario. Eso no son cosas que todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. Ojalá yo haber heredado, por decirlo de una manera, algo de esa capacidad. Mi mamá también una comerciante, entonces quizá eso influenció de muchas maneras que yo me inclinara hacia el estudio de esta profesión, la cual me encanta. No solo es una profesión, es una pasión para mí. La verdad es que asumir los retos de, por ejemplo, colocar o desarrollar un producto o una marca es una experiencia para mí extraordinaria. Nunca es lo mismo, siempre es distinto. Y en ese orden pues hemos orientado una práctica ya por 15 años más o menos, donde nos hemos enfocado sobre todo en el nicho de la tecnología o de los productos tecnológicos, y asimismo en la parte de la asesoría a emprendedores y pequeños y medianos empresarios, a quienes ayudamos a desarrollar distintos proyectos que tienen que ver con desarrollo de marcas y estrategia de venta, diseño y gestión y creación de campañas publicitarias, y todo esto pues digamos amarrado en un conjunto que pues le permita al emprendedor vender su producto mejor, potencializar ciertas áreas, desarrollarlo en todo su potencial y por supuesto pues crear marcas más fuertes. Además de esto, también nos hemos enfocado, digamos especializado, en lo que tiene que ver con el marketing digital, esa mercadotecnia que se hace a través de los medios digitales como internet, redes sociales, páginas, etcétera, que es digamos una rama reciente, producto de que el medio es relativamente nuevo. Internet apenas se está desarrollando. Estamos hablando de una tecnología que ha explotado en los últimos 15 años. Y bueno,
nuestro ejercicio profesional lo hemos inclinado hacia esa área, porque nos gusta sobre todo. A mí me encanta. Yo soy un fanático de la tecnología y todo lo que tiene que ver con ella. Y digamos que cuando tú mezclas la mercadotecnia con la tecnología, el resultado es interesante en todo el sentido de la palabra. Tengo entendido que formaste parte del equipo de trabajo del doctor Ángel López. ¿Creíste desde un principio en ese proyecto? Sí, sí. La verdad es que cuando tú asumes un proyecto, no importa el que sea, lo primero que tú tienes que creer en el potencial que tiene ese producto. Yo no voy a decir que directamente formé parte de ese equipo, sino que colaboré en ciertos aspectos. ¿En tu área? En mi área, porque me contrataron, por supuesto. Y sí, yo desde el principio creí en ese proyecto y entendí que era viable, que tenía gran potencial de éxito. Y como así se demostró, hoy Ángel López es el alcalde y entendemos que ese resultado habla por sí solo. ¿Por qué ganó el doctor Ángel López y Judy Valdés la alcaldía de Moca? Yo no creo que el éxito de ese proyecto sea en base a un solo factor, sino que es multifactorial. Entiendo que como tal el doctor Ángel López como político era una propuesta, su persona, algo interesante, en el sentido de que pocas veces uno ve a gente que no es político involucrado en estas cosas. El que conoce a Ángel López sabe que él no es un político, él es más bien un activista social, que tiene una impronta social de más de 25 años, haciéndole bien a muchísima gente sin esperar nada a cambio, y eso tiene un peso extraordinario en la gente. O sea, Ángel López a través de toda su vida ha ayudado a muchísimas personas. Sí. Y eso quizá yo entiendo que fue un elemento importante para que él lograra pues alzarse con el triunfo. Por otro lado, la incursión de Judy Valdés en ese proyecto también fue acertada, porque ella, como comunicadora social, es una persona que se ha vinculado y que tiene una impronta y tiene su papel que ha jugado como comunicadora, pues eso le aportó un elemento en el cual precisamente el doctor Ángel López pues no tenía. Entonces esa combinación, esa chispa, ese carisma que tiene Judy Valdés, sumado a la impronta social de un hombre que ha hecho muchísimo bien, pues fueron dos de los factores que yo entiendo que fueron fundamentales. Otro factor también decisivo para que esa campaña fuera exitosa fue la designación de Juan Carlos Ortiz como el director de esa campaña. Hasta que Juan Carlos Ortiz no asumió esa campaña, y siendo honesto, hay que decir que ese era un proyecto que no llevaba digamos, rumbo. Una vez con la incursión de Juan Carlos, pues se pusieron literalmente los puntos sobre la I y las cosas empezaron a cambiar. Y yo te lo digo porque esto no solamente es una valoración de lo que era la candidatura en sí, sino porque yo tuve la oportunidad, en base a múltiples encuestas que fueron de los servicios que yo presenté para ese proyecto, entregué a ese proyecto, cómo se iba desempeñando y cómo iba calando el proyecto una vez de esto. También creo que la suerte jugó un elemento fundamental, o sea, independientemente de que había una propuesta que yo entiendo que fue mejor que la que presentó el sector del oficialismo, pues también hay que admitir que la candidatura que presentó el sector oficialista no los ayudó. Y eso también aportó
a que ese triunfo haya sido posible. Esos 4 elementos, entre otros factores, pues creo que fueron los decisivos. Ahora, yo creo que también un elemento fundamental, y creo que fue una manifestación de madurez social en la que, digamos, explayó la sociedad mocana. La sociedad mocana le dijo que no a una imposición que se le quería implantar, se le quería imponer. Y demostró de una manera madura que sin importar hasta dónde pueda llegar la megalomanía o la creencia de sectores políticos de que pueden realmente imponer y salirse con la suya, pues quedó demostrado que a veces esos caprichos y esas terquedades no pueden con la voluntad, por ejemplo, de un pueblo de 150.000 habitantes. Eso es una cosa grande, es una cosa poderosa, de la cual yo creo que se hablará durante mucho tiempo en todo lo que tenga que ver con lo que sea análisis de resultados y elecciones y ese tipo de cosas. Yo creo que somos un país que estamos políticamente divididos, en el sentido de que quizás más de la mitad de la población entiende, y múltiples estudios, encuestas de firmas encuestadoras de prestigio así lo han establecido, de que como sociedad, como país, entendemos que vamos mal. Ahora, ese sentimiento, esa valoración, ese entendimiento de la gente no es suficiente para que un proyecto político pueda salir ganancioso si no es capaz de convencer ese segmento de que su propuesta es la adecuada. Lamentablemente Luis Abinader no logró hacer esa conexión con la sociedad, con las aspiraciones de la sociedad dominicana. Él no logró convertirse en el estandarte, en el buque insignia que iba a dirigir esta causa. Y bueno, pues al final también ha sumado al hecho de una serie de circunstancias que se dieron con esa división del PRD, una lucha interna estéril, además de que la oposición, en este país no hay oposición. Aquí aparecen los políticos 6 meses antes de la campaña y quieren con un wiri, tú sabes, y un brinquito, querer venirte a hacer un planteamiento. Nosotros tenemos una sociedad que tiene muchos problemas y lo que quiere es ser político o tener políticos en los que se sientan representados y lo que ellos puedan sentir que esas personas están luchando conjuntamente con ellos para lograr las reivindicaciones que quieren. Entonces, nada de eso se ha visto, Tenemos una oposición que lamentablemente es oposición de medios de comunicación. Hagan un programa de radio, de televisión, explayan sus ideas y después se van de nuevo para su casa a seguir planificando. Pero no tenemos políticos ni líderes que estén enfocados y estén en sintonía con lo que son las demandas y las reivindicaciones y las luchas que ahora mismo se desarrollan en todos los puntos del país en búsqueda de reivindicaciones. Entonces, hay que volver a ese modelo. La oposición como tal tiene que vincularse más con la gente de abajo, con el pueblo. Si no, pues lamentablemente van a seguir padeciendo derrotas una tras otra y no habrá manera de sacar un partido oficialista que no tiene escrúpulos, que es capaz de utilizar los recursos de manera desmedida y sin ningún tipo de inhibición. O sea, estamos hablando de un grupo de poder que está atrincherado y enviciado de poder y está dispuesto a hacer lo que sea para quedarse ahí. Yo creo que el reciente proceso electoral habla mucho de eso. Camilo, ¿qué es el Movimiento Unido para la Renovación Nacional? Fíjate, Unido para la Renovación Nacional es un movimiento político, más no partidista. Yeah.
no partidista. Esto es como le conoce y así está contemplado en la Constitución de la República, es lo que se conoce como un grupo de presión, donde como entidad nos enfocamos en una serie de reclamos y reivindicaciones específicamente en torno a lo que es el respeto a la soberanía de nuestro país y al derecho que nosotros tenemos como nación a decidir cuál es nuestro destino. Si analizamos la historia dominicana, nosotros los dominicanos nos hemos caracterizado por una cosa. Nosotros nunca hemos necesitado que vengan gente de otro lado a resolver nuestros problemas. Nosotros lo hemos resuelto nosotros mismos. Entonces, la soberanía es un derecho que nosotros como nación no lo hemos ganado. Lamentablemente, estamos viviendo tiempos peligrosos y solo habría que echar un vistazo a la historia de estos 173 años de vida republicana que nosotros como nación tenemos. ¿Cuál ha sido la trayectoria durante ese tiempo y nuestra interacción con la hermana República de Haití, que fue de quien nosotros nos independizamos? Lamentablemente esa ha sido una historia que ha estado trillada de muchas situaciones, confrontaciones e inconvenientes, que incluso si tú las observas con detenimiento te das cuenta que han sido de carácter cíclico, suceden cada cierto tiempo. Yo creo, y así todos los que formamos parte de ese movimiento así lo creemos, que nuestro país se encuentra una vez más en una situación difícil con relación a nuestra relación de Haití. En efecto, creemos que estamos ahora mismo quizás afrontando uno de los más grandes peligros que como nación hemos visto. ¿Por qué? Porque ahora estamos siendo víctimas de los deseos y la imposición de fuerzas foráneas que quieren a toda costa resolver el problema de Haití, que como país es un proyecto inviable. Luego de que la comunidad internacional fracasó, ahora quieren que nosotros, como nación, asumamos ese tollo para que nosotros lo resolvamos. Eso no se puede permitir. Lamentablemente tenemos un gobierno que se ha manifestado en una actitud muy floja, yo incluso diría hasta pusilánime, y que lamentablemente está poniendo en juego que nuestro país incluso pierda hasta la soberanía. Y aquí se quieren imponer cosas como que se abra la frontera y que se permita el libre tránsito entre dos pueblos que no tienen nada en común. Nada. Quizás lo único que tienen en común son sus diferencias y que de ninguna manera pues han podido conciliar que han sido posible conciliar a través del tiempo. Eso es un gran peligro. Eso es un gran peligro. Vuelvo a la historia. Si observamos los hechos, esa intención nunca ha terminado bien. Nunca. Entonces, Unidos para la Renovación Nacional, hacemos precisamente eso. Nosotros nos dedicamos a educar, a llevar este tipo de mensajes, a crear conciencia en la gente para que sepan a qué nos estamos abocando y los peligros que esto implica, los problemas que ya lo estamos sintiendo. O sea, nosotros somos un país pobre y de buenas a primeras, en poco tiempo, menos de 5 años, luego de que sucedió el terremoto en Haití, pues nos hemos visto con 2 millones de ciudadanos nuevos que llegaron en condiciones de miseria, en busca de todo y sin traer nada. Cuando tú tienes miseria y tú le sumas más miseria, ¿cuál va a ser el resultado? Exactamente. Entonces, ahora tenemos una cantidad enorme de ilegales en nuestro país que están absorbiendo los pocos recursos que tenemos disponibles para nuestro pueblo. Y esto no se trata de un ejercicio de discriminación, sino simplemente de sobrevivencia.
Es que si usted lo que tiene, si usted en su casa, usted apenas tiene para usted sobrevivir, usted no puede darse el lujo de salir a buscar gente para usted también resolverle los problemas de ellos. Yo entiendo que los problemas de Haití tienen que resolverse en Haití. Y si vamos a ayudar, vamos a ayudarlo, pero allá, no aquí. Amigos, vamos a un corte. Amigos, esta conversación está buenísima. Volvemos en breve para saber cuándo se funda la renovación, quiénes están, cómo llegar a ella y más temas de interés con Camilo. Volvemos en breve, no se muevan. Carmen te visita. Seguimos aquí, señores, compartiendo con Camilo. Y yo tengo el corte que damos, Camilo. En Renovación Nacional, ¿cómo se funda? ¿Cómo se forma? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Qué debe ser una gente que esté interesada en pertenecer a Renovación Nacional? Unidos para la Renovación Nacional, pues es un movimiento que se generó, nació en Santo Domingo, por allá por el año 2013, más o menos. Pero jovencito. Sí, es un movimiento reciente porque la verdad es que los eventos que se han estado viendo y que se han ido desencadenando, pues básicamente en los últimos 5 años que se han, digamos, arreciado. Nació producto de una solicitud que le hizo las Naciones Unidas a la República Dominicana. No sé si tú recuerdas un conflicto y una reunión incluso que hubo en Centroamérica, donde las Naciones Unidas le pedía a la República Dominicana que debía nacionalizar 1 millón de inmigrantes haitianos, lo cual pues era una solicitud simplemente inaceptable. Esto se quería manejar pues de la manera en la que el imperio y digamos los organismos internacionales siempre se manejan, por debajo, y producto de que un grupo de hombres en la ciudad de Santo Domingo, encabezado por Felipe Ufán y el señor Juan Manuel, pues se empoderaron y dijeron no es posible, esto es inadmisible. Y ahí pues se empezaron a crear las condiciones para que esta idea se diseminara por toda la geografía nacional. En efecto, el 19 de octubre del año 2014 fue que este movimiento pues inició. Y su lanzamiento a nivel nacional casualmente fue aquí en Moca, en la Loja Perseverancia. Ahí desde entonces pues hemos estado digamos militando y accionando con relación a estos reclamos, pues un sinnúmero de personas de todos los partidos políticos, porque las diferencias políticas no de ninguna manera inciden en lo que es nuestro objetivo. Ahí hay gente de todos los partidos que están más bien preocupadas por la misma situación. Tenemos gente de muchísima valía, por ejemplo, Milagro Carmelier, la presidenta de la Unión de Junta de Vecinos, tenemos a Carlos Emilio Dulo, tenemos un sinnúmero de dirigentes comunitarios, sobre todo, personas que tú ahorita me hablabas de héroes. Para mí esos son héroes, porque es muy gratificante ver lo que hace, por ejemplo, la dirigencia comunitaria en distintas comunidades todos los días y la cantidad de bienestar que esas personas brindan a sus comunidades sin ningún interés y sin tener recursos. Una cosa realmente muy inspiradora. Tú ves gente que sin recursos, sin posibilidades, encuentran la forma y ayudan a la gente. Muchos de esos dirigentes comunitarios son personas que están muy comprometidas con eso. ¿De dónde se reúnen aquí en Moca? Nosotros nos reunimos normalmente en la Logia Perseverancia. Utilizamos esas instalaciones y, o sea, con cierta frecuencia nosotros pues convocamos a través de los mecanismos de comunicación y nos reunimos y trazamos planes de lucha y de cosas. Nosotros hemos hecho muchísimas cosas acá con el ánimo de precisamente llamar la atención y pues
educar al pueblo de todos estos problemas que tienen un enorme peso en el desempeño de las personas. ¿Se tiene, Camilo, aspiraciones políticas o prefieres estar en la producción de ideas? Tú sabes que a mí me preguntan con mucha frecuencia eso, porque a veces como que ven a uno en los medios y opinando de todas estas cosas, como que inmediatamente lo relacionan, oye, te parece como que quieren. La verdad que no, yo no tengo ningún tipo de aspiraciones políticas. A mí me gusta la política, no te voy a decir que no, yo creo que es una ciencia muy interesante que incide de manera significativa en la vida de todo el mundo y que tiene realmente la fuerza para cambiar los designios de un país. Pero no, yo no soy militante, yo no soy dirigente político, no aspira a nada. Yo en efecto creo que yo no lograría concertar el apoyo de mucha gente si yo incurriera en esa osadía de quererme proponer como algún tipo de político, o sea, cargo político o público, no tengo aspiraciones. Eres estudioso de la situación social y política de nuestro país. ¿Qué podemos esperar estos 4 años más de Danilo Medina? Bueno, esa pregunta es muy fácil de responder. Sí, porque acabamos de pasar, no hemos completado los primeros 4 años y yo creo que todo el mundo tiene una idea muy clara de lo que hemos tenido. El PLD ahora pues se afianza a un 4º periodo consecutivo y como yo lo veo, creo que sigue la deuda social de esa organización política que ya tiene 12 años en el poder, y va hacia 16, 20 en términos generales, porque habría que agregarle los 4 años de Lionel del 96 al 2000. Y la deuda social no solamente es grande, sigue ampliándose. Hoy tenemos una sociedad que a pesar de que se han manejado una cantidad de recursos como nunca antes vista, pues en la mayoría de los casos, en los grandes problemas nacionales, en el mejor de los casos estamos estancados, en otros estamos retrocediendo. Y no se ve como de manera clara luz al final del túnel. Esa es una valoración particular mía. Yo invito y dejo esta pregunta en el aire. ¿Qué problema social importante, por lo menos uno solo, podemos decir los dominicanos que se han resuelto en estos ya 12 años, 16 que van a ser seguidos de gobierno del PLD? ¿Cómo ves al PRD y al PRM en los próximos años con miras al 2020? Bueno, yo creo que el PRD, PRM, o sea, hubo un cambio de partido y eso, pero todos sabemos en esencia que se trata de los mismos grupos. Yo creo que tienen grandes desafíos por delante para lograr continuar calando, pero sobre todo para tratar de convencer a la sociedad dominicana de que ellos son una opción alternativa de poder real y viable. Lamentablemente estos grupos, o el principal grupo de oposición, en este caso ahora el PRM, es digamos un paciente que languidece ante su incapacidad de poder a confrontar el desafío al que se está afrontando. El PLD es un partido que si bien está manejado con una característica que yo la tildo hasta incluso de mafia, no menos cierto es que es un partido que se ha organizado y que ha preparado su militancia para ganar procesos electorales. El PRM como tal sigue siendo un desorden.
el mismo desorden que ha caracterizado esa facción desde toda la vida. Y los retos que tienen por delante, sobre todo, recaen en esa parte, en cómo ellos van a lograr dar el siguiente paso y ponerse a la altura del conflicto que están afrontando. Porque de la manera en la que se están desempeñando, sin una dirección clara, con una valoración demasiado sentimental y emotiva de la política, poco estratégica. O sea, es dando palos a ciegas. Tiran muchísimos palos, algunos pegan, pero en resumidas cuentas, su mayor desafío es ellos mismos. Son ellos mismos. Y cambiar esa manera arcaica, retrógrada y obsoleta de hacer política, que de ninguna manera tiene cabida con lo que los tiempos demandan. Y la muestra está en que, a pesar de ser un partido más grande, uno más pequeño, pues lo viene rompiendo, se lo vive comiendo y lo ha ido desmantelando y tragándoselo literalmente. Camilo, vamos a hablar ahora de tu familia, te voy a soltar, de tu entorno familiar. ¿Qué significa Eva Batista y Camila en tu vida? Son mi mundo, son todo, son mi mayor tesoro. Mi mayor activo de vida. Yo tengo una familia maravillosa, tengo una compañera que es una gran mujer, es una gladiadora de la vida, que no se cansa, que nos cuida, que nos ofrece amor y apoyo de manera incondicional. Y yo creo que yo no pude haber obtenido una mejor compañera que mi esposa Eva. Me siento un hombre privilegiado, dichoso en ese sentido, por la familia que tengo. Mi hija Camila es tu única hija, la princesa, la reina. mi única hija, como yo le digo, mi tesoro. Es una bendición, es todo lo que yo quizás durante mi vida idealicé y quería, y lo he obtenido multiplicado de manera exponencial en Camila. Es una niña maravillosa, que en sus escasos 9 años me ha llenado de un sinnúmero de satisfacciones que yo nunca imaginé que iba a vivir. Me siento profundamente orgulloso de ella, porque no solo es una gran niña, claro, soy su padre, ¿quién no se va a encontrar? Pero creo no solo por la valoración personal, sino por la que tiene toda la gente de ella. No, Camila, una estrella. Que es un gran ser humano que está en desarrollo y del que yo me siento sumamente orgulloso. Por ponerlo de alguna manera, yo creo que Camila es mi más grande proyecto de vida y el que más satisfacción y orgullo me genera. Camila es una niña, señores, muy especial, artista además, una niña que canta precioso, sí. Y mi amiga personal. Todos los días, Cami, hasta que la vencí y pasa todos los días y me da mi beso. Tú sabes que esa es una de las sorpresas que como que la vida me ha dado, sobre todo con Camila. Yo vengo de un linaje de artistas frustrados en una familia. Mi papá le gustaba cantar y tocar guitarra. No era un guitarrista En sus momentos de bohemia pero bueno, lo hacía. Eso fue algo que yo también adopté. A mí me gusta cantar de vez en cuando, aunque sea en el baño. Por ahí que viene Camila. Y también me gusta la guitarra. Y en cierta etapa de mi vida, pues fue un instrumento que traté de desarrollar.
No con mucho éxito, porque como te dije, lamentablemente los dotes artísticos nuestros no son muy allá. Pero con Camila ha sucedido algo interesante, porque ella no solo nos ha sorprendido con estos dotes artísticos, con una voz que increíble, sino que también ella cuenta con algo que muy pocas personas tienen, que es carisma. Sí, una gracia. Ella tiene un carisma nato. Y una personalidad increíble. Y una gran personalidad, pero un carisma que le permite conectar con la gente, con su entorno, que a mí no me deja de sorprender, porque es una cosa realmente como que es nata. Por ejemplo, ella cambió de colegio este año. Y eso es una experiencia nueva. Y ya en menos de 6 meses, pues ya estábamos viendo a Camila, que la encaramaban en una tarima y que todos sus amiguitos querían escucharla cantar. Entonces eso tiene liderazgo. Bueno, ya habría que ver cómo la vida y su desarrollo personal van transcurriendo y planteando esos dotes. Pero sí creo que es una persona, Camila como tal, es una persona que tiene carisma. Sí tiene carisma. Ella tiene esa chispita que hace que conecte con la gente rápido y que la asuman. ¿De qué país tú sueñas para tu hija Camila? Yo quiero un país donde haya mejores condiciones de igualdad y que haya más oportunidades de desarrollo, donde educarse no sea un privilegio, donde tener acceso a cosas como la salud no sea un privilegio, donde en una sociedad donde haya condiciones de justicia, que es una cosa que nos falta tanto. Llevamos un país que lamentablemente va mal. Aquí la brecha de la desigualdad social se está afianzando, se está ampliando, y eso va a tener serias consecuencias en el futuro. No estamos siendo responsables como sociedad y no estamos pensando en cuál es el país que le queremos legar a las generaciones que vienen. Por eso hoy vemos que destruimos el medio ambiente sin ningún tipo de comedimiento. Y yo aspiro sencillamente a un país para ella, donde ella pueda tener las mismas oportunidades o quizás algunas oportunidades más de las que yo he tenido. Y donde ella pueda hacer todo lo que ella quiera hacer. Que pueda andar en la calle sin miedo. Y que pueda afrontar la vida en base a los problemas normales que cotidianamente los seres humanos tenemos que lidiar, pero sin este peso social que nos abruma y que hoy nos tiene en un punto en el que es difícil ser optimista con relación al futuro. Hay que seguir luchando. A veces uno reflexiona sobre estas cosas, sobre todo pensando en los hijos, y uno le llegan conclusiones como de querer irse del país y salir a buscar mejor suerte hacia otros literales, donde uno crea realmente que uno puede a lo mejor presentarle una mejor plataforma a sus hijos. Pero ojalá que no haya que llegar a eso y que al final pues uno pueda entregarle a los hijos un país mejor. Se darte las gracias, Camilo, por este espacio tan especial que hemos compartido, no solamente de todos los televidentes. Gracias, de verdad, desearte mucho éxito en tu proyecto, que llegues a muchas personas. Tú eres un joven que necesita muchos como tú para hacer los cambios que se necesitan y para la sociedad que estamos buscando se logre. Muchísimas gracias. Bueno, yo te agradezco a ti, Carmen. Ciertamente esta es una experiencia nueva para mí.
como te dije, yo soy bajo perfil y te agradezco la oportunidad de conversar de estas cosas que a veces parecen triviales, pero cuando tú te expones ante ellas, te das cuenta que son importantes y es una experiencia bonita, agradable y de verdad que te agradezco esta distinción que tú has tenido conmigo, esperando que, bueno, lo que hemos hablado pues no aburra todo bien. No, sirve de mucho, agradecidísima. Saludos especiales a tu familia, que es tu madre para mí es una persona muy especial, y tu esposa también, y Cami ni se diga. Invitar a todos mis amigos el próximo domingo a una entrega más de Carmen Te Visita. Nunca dejen de verla porque cada semana tenemos siempre una personalidad como la de Camilo y más cada semana. Bye bye, buenas noches.